Hola, ¿cómo estamos? Fíjense que cuando se va contando las historias de los países, van quedando personajes así como afuera o que nada más se mencionan. Y si uno no ha seguido correctamente ese curso que lleva, como lo estamos tratando de hacer en los videos, eh, los personajes quedan como nombres sueltos. Tenemos que hablar mucho de ellos para más o menos ubicarlos. Eh, yo he ido tratando de ir sacando todos esos personajes como esos fantasmas que recurren a través de la historia para que se nos quede bien grabado, para que veamos el por qué se comentan en estos videos y que veamos la importancia de esa gente. En este caso vamos a retomar a este personaje que habíamos hablado, del que se llama Daniel, llamado el Rojo, ¿sí? Ahorita vamos a dar todos sus datos bien. Él es el que empieza el movimiento en los dormitorios cuando está el Mayo francés, en el 68. Les quiero marcar bien este personaje porque es un hombre que a través de la historia en su juventud, en las épocas de estudiante del 68. En la actualidad él tiene 77 años de edad y todavía sigue como un personaje que interviene en las situaciones de la política. Eh, Vamos a comentar. Él se llama Daniel Cohn-Bendit. Va a hacer toda esa transformación que se viene haciendo, el inicio de todo ese problema que hubo de los dormitorios que no eran mixtos, que ya se recordarán. Él va a nacer el 4 de abril de 1945 en Montauban, Tan et Garonne. Es de nacionalidad alemana-francesa desde el 2015, ahorita sin nacionalidad hasta 1961. Su lengua materna pues era alemana y su padre, Erich Cohn-Bendit, ¿sí? Él va a estar pues educado o viene de la Universidad de París por Nanterre. Dicen que él fue alumno de Manuel Castelli Olivan, y su ocupación en toda la época de su vida, pues de su trayectoria, lo hizo como político, periodista, presentador de televisión, profesor, escritor, ambientalista y director de cine. Eso es todo las labores que hizo después de lo que ocurrió en el 68. Aquí vamos a ir viendo cómo los partidos en los que él va a intervenir va a ser el Partido Verde Europeo en el 2004, Le Verdet en 1999 hasta el 2003, la Alianza de los 90 de los Verdes en 1984 y 1999, y va a ser miembro del Consejo Europeo de las Relaciones Exteriores. También estuvo en la Federación Socialista Alemana y de Estudiantes, en las que vamos a ir viendo todo eso. Cuando este muchacho que es el que va a empezar ese movimiento, y que cuando estábamos hablando del Mayo francés, fue el catapum, porque ya venía desde Praga todo este problema, y cuando llega a Francia, ahí es donde se empieza a desatar en las universidades, y este muchacho es el que va a tener esa osadía de empezar toda esta situación. Aquí nosotros nos vamos a ir dando cuenta que en su juventud pues era en sí un muchacho rebelde. Él era hermano de Gabriel Cohn-Bendit. Va a nacer en Francia en 1945 y de padre alemán de origen judío, que se había refugiado en el régimen nazi en 1933. Fue apatriada hasta la edad de 14 años, cuando tomó la nacionalidad alemana para no hacer su servicio militar, y se define a sí mismo y sin embargo como un ciudadano europeo. Más adelante fue miembro durante un breve periodo en tiempo de la Federation Anarchiste o Movimiento Negro y Rojo. A él también se le llama Daniel el Rojo.
Tras terminar el Abitur en 1965 va a retornar a Francia, donde se va a él pues a matricular en propedéutica para extranjeros en la Sorbona, y en 1967 comienza sus estudios de sociología en la Universidad de Nanterre. ¿Se acuerdan que cuando empieza todo ese movimiento en la universidad donde él va a estar, que es la Nanterre, que ahí es donde va a salir todo el problema de iniciar todo el movimiento para los dormitorios mixtos, que estaban ellos defendiendo esa causa, cuando va a explotar todo ese movimiento del 22 de marzo de 1968? Es inscrito entonces en una lista pues negra, se puede decir, de los estudiantes de la universidad, y tras el desalojo realizado por la policía, que va a ser el 2 de mayo, va a formar parte de un grupo estudiantil que ocuparon la Sorbona al día siguiente. Se constituiría así junto con Alain Heismar y Jacques Sauvageot como uno de los líderes de mayo del 68. En el 21 de mayo, durante todo ese viaje a Berlín, se le prohíbe la entrada a Francia, pero sin embargo él vuelve y va a volver el 28 de mayo con cabello teñido y gafas oscuras para que no lo detectaran, para una reunión que se estaba haciendo en Soborna, donde es aclamado el eslogan "Todos somos judíos alemanes". ¿Se acuerdan cuando a él lo van a repatriar, lo van a sacar, porque él tiene esa descendencia judío-alemana y es una de las cosas por la que sale de Francia? Los estudiantes van a tomar en todos esos carteles que ya habíamos mencionado, que tiene esa intervención, pues todo lo del diseño gráfico, y donde está este eslogan que estamos mencionando, donde dicen "Todos somos alemanes judíos", como para dar un respaldo a Daniel. Aquí vamos a irnos dando cuenta de que todo eso va a simbolizar el apoyo de los jóvenes en aquel que la prensa denominaba Daniel el Rojo. La prohibición que mantendría hasta 1978, y con el fin de los acontecimientos que se instalan en el Frankfurt del Meno, y abandona sus actividades públicas ahí. Funda el nuevo partido Lucha Revolucionaria y comparte piso con su amigo Joseph Fischer, quien sería ministro de Exterior alemán en 1998. Es sucesivamente educador en una guardería autogestionada y empleado de la librería Karl Marx. Progresivamente va a ir abandonando sus perspectivas contestarias y orientándose hacia allá como a una carrera pues ya política. En 1975 él va a publicar un libro de memorias titulado El Gran Bazar. En sus páginas pues se hace ese tipo de reflexiones sobre los trabajos pues en cuestiones políticas, los deberes de un revolucionario, y también sobre lo que se podría experimentar como ese jardín de infancia alemana que comenzó en los años 60. Después de ser expulsado él de Francia con Benito, o sea, Daniel, se instaló en Frankfurt, donde trabajó como monitor de una guardería alternativa vinculada a la universidad. Todas las experiencias en ese centro educativo las va pues a revelar en sus libros, que ha pues cobrado ahorita pues una peligrosa actualidad para cuestiones en el concepto político verde de esa época. Fue escrita con la meta poco disimulada de provocar a los conservadores sociedad germana en una época donde florecía la proclamación antisistema y los jóvenes exigían poner fin a todos los tabúes sexuales, porque acuérdense que la revolución del 68, del Mayo francés, también estaba enfocada en cuestiones sexuales, y que ahí se hace como un destape, que ya vimos que ahí entra pues el cine, ahí entra Almodóvar, que ya habíamos platicado de esa situación en la que se va a desatar una serie de películas de toda esa revolución sexual que se estaba manejando, porque estábamos hablando
de conceptos de la contracultura. No lo vayan a olvidar esa situación. Esto ocurrió varias veces, que algunos niños se abrieran pues tuvieran así como una libertad de poder ya platicar, ya de exteriorizar los temas. Y pues aquellos que estaban planteando el problema que se le estaba haciendo, pues se preguntaban, ¿por qué no jugar juntos? ¿Por qué no elegir a mí o a otros niños que insisten de todos modos a querer tener también en cierta forma derechos? Todas estas situaciones, Daniel y Ruge en su libro podría sentirse perfectamente como los niños también empezaban a experimentar todo ese tipo de cambios, de aceptación. Luego de las publicaciones acusatorias aparecen en los periódicos británicos como el Observer y el Independiente, y el italiano La República, y en los periódicos alemanes Brill en el 2001. Daniel Cohn-Bendit expresa su remordimiento por haber escrito el gran libro Bazar, sabiendo que lo que sabe hoy acerca pues de todo esa situación, porque fíjense que aquí ya se empezaba a platicar de los abusos sexuales acerca de los niños, ¿sí? Entonces, ahí como que ya era un tema pues un poco delicado, que él lo va a percibir ya más adulto y va a pues a decir, pues no, como que no era muy apropiado que yo escribiera ese libro de Bazar, que ahí se comentan muchas situaciones, pero aquí ya se empieza también a tenerle cuidado a los menores, que eso es una cosa muy importante, que inclusive hasta en tiempos ya tan avanzados como ahora, como el 2000, es muy delicado ya hablar de todos los problemas de no cuidar debidamente a los niños, porque pueden haber abuso sexual. Entonces, ya fíjense desde qué época se venían manejando estos temas tan delicados, pero que era importante que alguien los tomara, que alguien hablara de ellos para empezar a hacerlo, porque al final de cuentas todo esto ha existido toda la vida, pero han habido, se han manejado dobles morales, como ya lo habíamos visto cuando estuvimos hablando de la historia de Inglaterra en la época victoriana, donde se manejaban ese tipo de conceptos. Todas las dobles morales, donde se manejaban en cierta forma en el día y en la noche sacaban todos esos monstruos que estaban en los closets, y que de ahí salen todas las películas de todos esos Frankenstein que ha existido a través de la literatura inglesa, y que representan todas las conductas desviadas que tiene el ser humano y que las oculta. Pues en todo este movimiento de la revolución sexual del 61, aquí empiezan a salir todo este tipo de situaciones, y entonces ya el mundo tiene una visión de lo que ha pasado siempre, pero que se había escondido, y va saliendo. Y también eso hace bien al mundo, porque cuando uno tiene algún problema psicológico, pero no lo acepta, no se puede curar. En el momento en que uno empieza a manejar situaciones en el aspecto de decir, yo tengo este problema y yo tengo que someterme a un tratamiento en el que tanto me puedo ayudar yo como necesito ayuda. Pues todos esos problemas que se manejaron en la contracultura, de eso hablan, de empezar a sacar a la luz muchos problemas, a tratar de resolver, como era todo el problema del feminismo, como era todo el problema de las drogas, como era el problema de intereses creados a través de conductas equivocadas, que como ya habíamos dicho, a veces se educaban a los hijos como una proyección de todos los deseos de los padres, ¿sí? Entonces, si el papá había sido abogado, pues el hijo también tenía que ser abogado, o si había tenido una religión determinada, también tenía que tenerla, y todas esas cuestiones se están tratando en toda esta época. Pues fíjense que vamos aquí
aclarando todas estas situaciones en las que se manejaron en la década de los 70, todas las situaciones que tenían esas represiones sexuales y que se creían como una educación antiautoritaria para permitir a un niño crecer sin todos esos tabús que se habían manejado. Se dice que tal vez exageró al describir y tuvo situaciones en las que se fueron marcando muchos problemas. Aquí toda esa carrera política y ecológica a finales de 1970 se aproxima al movimiento verde alemán y anima a Josch Fischer a presentar en las elecciones de Hershey en 1981. Va a romper todo el anarquismo militando pues una elección del cómico Coluche a la presidencia de la República Francesa en 1986, oficiando su abandono a las perspectivas revolucionarias de su libro, que es La Revolución y nosotros que las quisimos tanto, más tarde ya integrándose a situaciones que se venían. Elegido como teniente de alcalde en Frankfurt del Meno, junto con el alcalde SPD. Aquí va a empezar todo el eurodiputado, que va a ser Daniel Cohn-Bendit. Es eurodiputado en el Parlamento Europeo desde las elecciones al Parlamento Europeo de 1994. Ahora, en el 2004, Daniel fue y es elegido eurodiputado para representar a los verdes. Es el portavoz del Partido Verde Europeo y el partido político creado en febrero de ese mismo año y reelegido en el 2009. Es además ecologista y partidario del federalismo europeo. Fíjense, cuando vamos viendo todas estas cosas que les pasan a estos pues estudiantes en esa época y que van a tener como un término político, podríamos decir quién fue Daniel Cohn-Bendit. Toda esa carrera política y ecologista que hizo a finales de 1970 se aproxima al movimiento verde alemán y anima a los representantes a las elecciones en las que va a romperse con el anarquismo militado para la elección del cómico que ya habíamos comentado, que es Coluche, a la presidencia de la República que en esos momentos se estaba haciendo. Toda esta revuelta que va a conocerse como el Mayo del 68 o francés, a la que la cadena de protestantes estudiantes, principalmente universitarios y posteriormente sindicales, que se llevaron a cabo en Francia y especialmente en París durante los meses de mayo y junio del 68. Porque recordarán que habíamos dicho que aunque hay una repercusión muy grande a través de la historia de la contracultura, una de las cosas que se va a mencionar es que fue un movimiento que nada más dilató un mes y sin embargo tuvo grandes cambios a través de la historia. Pues les comenté nada más esto para que este personaje no quede así como en el olvido, porque estamos viendo que aún ahorita a los 77 años sigue teniendo una participación vigente a los 77 años. Todas estas personas pues no van a abandonar sus ideales y se van a ir encauzando a través de que se van preparando, a través de que tienen una experiencia y que va a ir dando margen a que nosotros vayamos viendo cómo va a ir evolucionando Francia, porque van a venir pues ya los tiempos de la crisis energética, de los cambios del microchip, donde se van a empezar a ver toda esa situación y que van a entrar nuevos personajes que nosotros vamos a venir comentando, ¿sí? Porque ya estamos casi a fines de terminar la historia de Francia, aunque los andamos dejando, pues después de lo que pase de la caída del muro de Berlín, de Margaret Thatcher, de toda esta situación
que vamos a dejar ahí porque tenemos que seguir comentando las demás historias. Y nos quedamos ahí, como vimos, pues en Inglaterra, pues nos quedamos un poquito después de la Segunda Guerra Mundial. Así está pasando ahora con la Guerra de Francia y las historias de esos países, que es Francia, y que es muy importante ver cómo ha ido evolucionando, porque vamos dejando pues toda esta situación en los años 90 más o menos, y la historia sigue, y ya estamos en el 2022 y que tenemos que retomar, pero lo vamos a ir haciendo paulatinamente conforme vamos avanzando. Ahorita nada más retomé este tema pues para recordar a esos personajes, como ya les dije, que se van quedando en el tintero, y que como vamos hablando así muy rápido, a veces decimos un personaje y se queda. Entonces, por eso quise comentarles un poquito esto acerca de este muchacho que fue pues un personaje pues clave para todo ese movimiento que se estaba haciendo en Francia en el mayo del 68. Pues que pasen un día muy agradable, y pues hay que investigar, hay que ir investigando para poder entender, qué es lo que en realidad se manejaba, o por qué tuvo tanta repercusión ese movimiento estudiantil que llegó hasta México, que ya les he dicho que lo vamos a retomar cuando estemos viendo Historia de México. Que pasen un buen día, y pues hay que checar. Si nos falta algún video, chequenlo. No nomás conmigo, vean otras fuentes, vean todo eso, porque nosotros nada más estamos sembrando esa duda filosófica y damos esas pinceladas. Pasen un buen día.